Acompañaseis en esta mañana, como veis ahí en pantalla, al capítulo 7 de Jueces, porque es allí donde encontraremos la historia bíblica de la que vamos a extraer importantes lecciones en esta mañana, ¿no? Seguramente muchos de vosotros habéis escuchado de esa emblemática batalla de la historia antigua, protagonizada por el rey Leónidas I de Esparta, y un pequeño pero valiente contingente de 300 espartanos, quienes se enfrentaron en las Termópilas al vasto ejército persa de Jerjes I. Pero siendo rigurosamente fieles a la historia, la realidad es que las fuerzas griegas fueron desde el comienzo y hasta el final un número mayor que esos 300, ¿no? Aunque nos lo han vendido así en la gran pantalla, pero la historia no dice lo mismo, ¿no? Aunque, sin duda, esa batalla ha pasado a la historia, ¿no?, como un sorprendente ejercicio de patriotismo y de resistencia ante la adversidad, ¿no? Unos pocos miles de hombres contra 150.000 persas. Pues mira, en esta mañana vamos a contemplar una historia aún más sorprendente que esta. La historia bíblica que hoy vamos a considerar en el libro de Jueces sí que es verdaderamente la de 300 hombres, frente a un ejército enemigo muchísimo mayor en número, pero su motivación y propósito son totalmente diferentes a la de los espartanos. Porque mira, los soldados que vamos a ver en nuestra historia bíblica tenían más miedo que coraje. Su líder tenía más dudas que seguridad. Su capacidad y habilidad ofensivas eran extremadamente reducidas porque, como veremos, sus armas no eran espadas y escudos, sino trompetas y antorchas. Y esto hace la gran diferencia entre ambas historias. Porque, mira, la motivación y el propósito no la vamos a encontrar detrás de los personajes de esta historia bíblica. No la vamos a encontrar en el hombre y en sus capacidades, tampoco en sus logros o en su protagonismo, no. La motivación y el propósito de esta historia bíblica se hallan enteramente en Dios. Solo Él es el que motiva y fortalece a su pueblo a través de sus promesas, con el propósito perfecto de preservarlos para mostrar su incomparable poder en nuestra debilidad. Y que solo Él se lleve toda la gloria. Porque esta es la historia de cómo, y ya os lo adelanto ahí en el título y en letras grandes, Gedeón venció a un ejército de aproximadamente, nos dicen los eruditos, 130.000 madianitas, tan solo con 300 hombres. Y no fue por medio de sí mismos, fue por medio de Dios. Acompáñame a dar lectura, por tanto, del capítulo 7 de Jueces, aunque es un poco extenso, como vais a ver, pero es necesario que lo tengamos en mente y que lo leamos para conocer esta historia de manera clara y al detalle, ¿no? Vamos a leer Jueces capítulo 7. Y dice así la palabra de Dios, que entonces se levantó temprano Jerobaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arot, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22.000 personas regresaron, pero quedaron 10.000. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos.
que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dice. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián. Y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme y haced lo mismo que yo. Y aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y decid: por el Señor y por Gedeón. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y, sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Cerera, hasta la orilla de Abel-Mehola, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los madianitas. Y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo: descended contra Madián y tomad antes que ellos los vados, hasta Bet-bará y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Bet-bará y el Jordán. Y capturaron a los 2 jefes de Madián, Oreb y Zeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Zeb en el lagar de Zeb, cuando perseguían a Madián, y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Zeb del otro lado del Jordán. Hasta aquí el pasaje que nos ocupa, que como veis es extenso, pero vamos a sintetizar, no os preocupéis, que el Señor bendiga también su preciosa palabra. Así que tenemos ante nosotros al personaje de Gedeón. Puedes pasar, Rubén, que eso va a funcionar seguro. Hijo de Joás, de la tribu de Manasés, un hombre elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel. Y su llamamiento, que podéis encontrar en el capítulo 6 de Jueces, forma parte de ese ciclo de pecado, como veis, castigo, clamor y salvación que se repite continuamente en el libro de Jueces. Ese pueblo volvía a hacer lo malo ante los ojos del Señor, adorando a otros dioses y rechazando su ley, pero esta vez, fíjate, Dios los iba a entregar en manos de los madianitas. Y esa es posiblemente la peor opresión hasta ahora. ¿Sabes por qué? Porque los israelitas son forzados a dejar sus hogares y a hacerse escondites en las montañas y en las cuevas a causa de una invasión continua de su enemigo, cuyo avance era cada vez más extenso y
cuyo ejército, nos dice el texto bíblico, era tan numeroso como langostas en multitud. Pero la situación se agrava aún más cuando nos percatamos de que la campaña de los madianitas no se basa en una ocupación tan solo como fue la de los moabitas en los tiempos de Ahot, ni en una conquista como la de los cananeos en tiempos de Débora. No, esta se basa en agotar la tierra y el ganado para dejar a Israel seco, sin ningún tipo de sustento. De hecho, nos dice el texto bíblico que no dejaban en Israel nada con vida, nada. Así que el pueblo de Israel se estaba muriendo de hambre y la tierra estaba cada vez más desgastada. Y es en ese contexto en el cual Dios prepara el escenario para el llamamiento de Gedeón. El pueblo clama a Dios, Dios los escucha y envía en primer lugar a un profeta para probar la culpabilidad del pecado de su pueblo, y es entonces cuando levanta a Gedeón como juez para rescatarlos de la opresión. Pero este Gedeón, si podéis leer el capítulo 6, yo os animo a ello, te vas a dar cuenta de que es un hombre inseguro, un hombre muy inseguro del llamado de Dios y de su promesa. Fíjate lo que le dice a Dios mismo en el versículo 15 del capítulo 6 de Jueces. Ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Así que Gedeón va a requerir una serie de evidencias de parte de Dios para liderar a su pueblo. Y Dios actúa muy pacientemente con Gedeón, fortaleciendo su fe a través de una peña donde Gedeón deposita una ofrenda que es totalmente quemada por el ángel de Jehová, es completamente consumida por el fuego. Y por otro lado, acuérdate de esos vellones, ¿no?, que Gedeón pide a Jehová que moje o deje secos para tomar evidencia de que Dios lo estaba llamando a pasar de la duda a la acción. Porque de la misma manera que Gedeón requirió de Dios una confirmación tras otra de si verdaderamente lo estaba llamando como juez para Israel, ahora Dios va a requerir de Gedeón una dependencia total de él, una confianza plena en sus promesas y una obediencia íntegra y sincera. Porque mira, este es el corazón del mensaje detrás de este pasaje bíblico. Antes de que Gedeón, investido del Espíritu y escogido por Dios para guiar y salvar a Israel fuera a la batalla, Dios quería enseñarle a él, al resto de su pueblo y a nosotros en el día de hoy, al menos 3 lecciones importantísimas acerca del obrar de Dios. Dios obra en nosotros a través de nuestra debilidad. Primera lección. A través de nuestra confianza en sus promesas. Segunda lección. Y a través de nuestra obediencia. Y estas son 3 lecciones que tenemos que aprender continuamente como pueblo de Dios y que esta historia de Jueces capítulo 7 nos ilustra de manera muy poderosa. Puedes pasar, Rubén. Y como hemos dicho, la primera lección a aprender por parte de Gedeón y de su pueblo es que Dios obra en nosotros a través de nuestra debilidad. Versículos 1 al 8. Recuerda que tenemos a los 2 ejércitos, los hombres de Gedeón y los madianitas que han aterrorizado a Israel durante 7 años, acampados el uno frente al otro. Gedeón con sus hombres al sur, en Arot, y los madianitas en la colina de More, más al norte de Israel. Así que la batalla se acerca y hasta ahora damos por sentado que Israel va a necesitar a cada hombre si es que esos 130.000 madianitas han de ser derrotados. Pero es aquí donde las matemáticas de Dios nos dejan completamente asombrados. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Gedeón tenga menos hombres, no más. Versículo 2. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. Y además Dios nos da el motivo por el cual quiere reducir la fuerza del ejército de Gedeón. No sea que Israel se vuelva orgulloso, diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Mira, la naturaleza humana es tremendamente orgullosa. Y esto se refleja de manera muy evidente en el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban pecando continuamente de orgullo.
Recuerda que el pueblo de Israel viene de estar adorando a dioses en minúscula en vez de al único Dios vivo y verdadero. Y tú me puedes decir, bueno, Pablo, ¿y qué tiene que ver la idolatría con el orgullo? Mucho, de hecho todo. Es interesante considerar que el orgullo se relaciona íntimamente con la idolatría. Y cuando hablo de idolatría, no solo pienses en un diosecillo hecho de madera al que adorar en vez de al único Dios vivo y verdadero. No, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de preeminencia en tu corazón que debería de ocupar Dios. Eso es un ídolo, ¿no? Todo lo que anheles más que Dios, cualquier cosa que para nuestra felicidad sea más fundamental que Dios, para ti es un ídolo. Y por otro lado, el orgullo es el deseo de sustituir a Dios por nosotros mismos. Tú eres ese ídolo. Y así obtienes esa vacilante gloria, ese endeble sentido de poder que viene de tu autoconfianza, de tu autodependencia, de la autodeterminación. ¿Ves? El orgullo es la idolatría a uno mismo. Y desgraciadamente la esencia de la caída y la esencia de nuestro corazón corrompido y de todo su pecado está justo ahí. No queremos que nadie salvo nosotros mismos reine sobre nosotros. No queremos. Y como Dios es totalmente consciente de la naturaleza orgullosa de su pueblo, Él va a hacer algunos ajustes en el frente que lo ayude a fijar su mirada en Él. Porque mira, Dios no reduce el tamaño del ejército solo para que Él pueda obrar por medio de ellos para ganar la victoria. Él puede obtener la victoria por medio de un solo hombre. Lo hizo con Sansón, ¿te acuerdas? O por medio de miles, como lo hizo con los ejércitos de Barak y de Débora. No, Dios reduce el número de los soldados porque Él sabe que los hombres son demasiados para que Israel vea hacia dónde debe dirigir la alabanza y la gloria por la victoria que van a obtener. Así que Dios le indica a Gedeón dos maneras con las que disminuirá el número de los que pelean con él. Y el primer grupo enviado a casa son los que están temblando de miedo, nos dice el versículo 3, ¿no? Y algo llamativo es que estos hombres llenos de miedo fueron 22,000 de los 32,000. Es decir, más de 2/3 de ese grupo de guerreros admitieron públicamente que no tenían corazón para la batalla. Y es que aquí Gedeón empleó un buen recurso de selección cuando en obediencia a Dios ofreció liberar a cualquiera que tuviera temor para pelear, ¿no? Porque al decirle a los temerosos soldados que regresaran a su casa, Gedeón estaba obedeciendo a la ley que Moisés dio originalmente en Deuteronomio 28. ¿Quién es hombre medroso y de corazón apocado? Que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo. La razón por la que fue bueno enviarlos a casa era una razón muy práctica. El miedo es contagioso. Cuando cualquier grupo importante de soldados entra en pánico y huye, puede restar fuerza a la determinación de todos los demás soldados y llevarlos a la derrota. Y aunque seguramente era desalentador perder a estos hombres, era muy práctico dejarlos ir. Así que aquí el mandato de Dios y la lógica humana se alinean, porque de la misma manera que el orgullo después de la batalla roba a Dios la gloria que Él merece, el miedo durante la batalla roba a los soldados de Dios el valor y el poder que Dios infunde en ellos. Y la realidad es que el miedo y la fe no pueden vivir juntos en un mismo corazón. O el miedo conquistará la fe y renunciaremos, o la fe vencerá al miedo y triunfaremos. Pero cuando creemos que 10,000 hombres ya es un número reducido, entonces Dios le dice a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Versículo 4. Y he aquí el segundo cribado. Porque Dios le dice a Gedeón, hazlos bajar al agua, y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá.
Versículo 5. Pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Así que Gedeón debe seguir rigurosamente las instrucciones de Dios. Y una vez más lo hace separando a los 9.700 que se arrodillaron para beber con sus bocas en el agua, de los 300 que usaron sus manos para llevar el agua a su boca. Y es entonces cuando el Señor acaba su criba y dice, versículo 7, os salvaré con los 300 hombres que lamieron y entregaré a los madianitas en tus manos. Tremendo, ¿no? Gedeón había comenzado el día con 32.000 hombres a sus espaldas. Ahora tiene 300. Ahora tiene 300. Y recuerda que los madianitas eran aproximadamente 130.000 hombres. Eso es una proporción de 430 a 1. Para que lo entiendas mejor, por cada 430 madianitas luchaba un pobrecito israelita. Y aunque hay comentaristas y predicadores que difieren respecto al posible motivo de ese modo de elección por parte de Dios, debatiendo cómo ha de entenderse y visualizarse ese lamer y ese arrodillarse. Mira, si nos limitamos a tratar de dilucidar por qué lamer era señal de mejor guerrero, estamos cometiendo un grave error. Hay muchos que dicen, bueno, es que aquellos que se arrodillaron y llevaban el agua con sus manos a su boca, tenían el horizonte expuesto y entonces veían si algún enemigo venía, tenían conciencia de guerrero. No, no te equivoques, no te equivoques. La cuestión aquí es que esos 300 no deben ser en absoluto un cuerpo de élite, es que no lo eran, sino un grupito tan reducido que cuando se gane la batalla Israel no pueda decir, mi propia fortaleza me ha librado, sino traer a la memoria ese yo salvaré, dice Jehová, del versículo 7. De igual manera, Gedeón debe mirar hacia atrás y pensar, esta victoria fue de Dios, no fue de Gedeón. Mi única parte fue confiar en Él y obedecerlo. La gloria es suya y el privilegio es mío. Y el resto de Israel debe pensar, es que ni siquiera sube ahí. Es que yo no estuve ahí. Dios me rescató sin que yo hiciera nada. Alabado sea Él. Porque mira, la mayoría de los jueces de Israel fueron personajes poco usuales. Y las victorias desafían la lógica del mundo. Pero es que con Gedeón esto va más allá. Gedeón es un hombre que proviene de una familia débil, de una tribu débil, y además su confianza es débil. Y a esto suma que él debe enfrentar a los madianitas solo con un puñado de hombres que cargan provisiones y trompetas. Pero es que justo ahí, a donde quería llegar Jehová, es en nuestra debilidad, donde el poder de Dios se perfecciona. Y es que sería una injusticia estudiar este pasaje sin mencionar las palabras de Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 a 9, donde dice, y seguro que muchos de vosotros ya tienen estas palabras del apóstol en mente, ¿no? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, dice el apóstol, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y sabes lo que le ha dicho al apóstol? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo nos recuerda, al igual que la historia de Gedeón, que Dios no solo obra a pesar de nuestra debilidad, no, más bien obra por causa de nuestra debilidad. Él dice que su poder salvador no obra cuando somos fuertes o pensamos que somos fuertes, no, sino más bien cuando somos débiles y sabemos que lo somos. ¿Y cómo opera eso en la práctica, Pablo? Pues nos lo recordaba hoy Salomón. En primer lugar, este principio es la base para la salvación misma. No podemos ser salvos si pensamos que somos moralmente buenos o capaces. El poder salvador de Dios solo obra en nosotros cuando admitimos que no tenemos ningún mérito y que no hay nada bueno en nosotros. ¿Qué dice Efesios 2:8?
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también, en segundo lugar, este principio, explica cómo nuestra dependencia de Dios debe ser total. Mira, muchos de nuestros problemas llegan a nosotros, ¿sabes por qué? Porque las cosas de ese mundo se han vuelto más importantes para nosotros que Dios. Así que la desconfianza, el miedo, el desaliento llegan a nosotros a causa de esas cosas, de esos ídolos, haciéndonos creer que ellos son los que nos proveen de seguridad y de valor. Y es entonces cuando el Señor tiene que ponerse manos a la obra y tiene que permitir que esas cosas se vean amenazadas o sean quitadas de en medio para que nos paremos, como diría Jeremías, meditemos y encontremos nuestra seguridad y sentido solo en el Señor. Y ese principio se refleja perfectamente en nuestra historia de hoy, ¿no? Gedeón y todo Israel iban a estar tentados a poner su confianza en sus guerreros. ¿Y qué hace Dios? Quita prácticamente todos. 300 y tú, Gedeón. Dios quita prácticamente todos para llevarlos a depender de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para Pablo fue un aguijón en la carne, no sabemos de qué índole. Ahí siguen las cabezas pensantes, dándole vueltas, ¿no? Para Gedeón fue 300 hombres frente a 130.000 madianitas. Para ti, hermano y hermana, pueden ser otras afecciones, otras limitaciones con las que estás sufriendo. Pero recuerda que la belleza de la debilidad no está en la debilidad en sí mismo, sino en cómo el poder de Dios brilla a través de ella. Cómo Dios brilla a través de esa debilidad. Porque es así como Dios se lleva toda la gloria. Y nos recuerda el apóstol Pablo, nosotros experimentamos el poder de Cristo reposando sobre nosotros. Lo que nos lleva a considerar la segunda lección. Puedes pasar, Rubén. La segunda lección a aprender por parte de Gedeón y de su pueblo. Y es que Dios obra en nosotros a través de nuestra confianza en sus promesas. Versículos 9 al 15. Y podríamos pensar, bueno, seguro que ahora es el momento en que los 300 irán a la batalla, ¿no? Pues no. Dios una vez más le habla a Gedeón, pero esta vez con el propósito no tan solo de que dependan de Dios, sino de que confíen en Dios a través de sus promesas. Porque de nuevo Dios le promete a Gedeón, voy a entregar en tus manos a los madianitas, versículo 9. Y fíjate, es la cuarta vez, 4 veces le ha dicho Dios a Gedeón que le iba a dar la victoria. Lo ha hecho en el capítulo 6, versículo 14, lo ha hecho en el versículo 16 del capítulo 6 de nuevo, y en el versículo 7 de nuestro capítulo 7. Y ahora otra vez en el versículo 9, 4 veces. Pero como Dios sabe que Gedeón es un hombre con inseguridades, le dice, mira Gedeón, si temes atacar, porque yo sé que temes atacar, baja primero al campamento con tu siervo Fura y escucha lo que los madianitas van a decir. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Bueno, eso a primera vista debería aterrar aún más a Gedeón, ¿no? Él debe descender al campamento de los madianitas y sus aliados, que recuerda son numerosos como langostas, y sus camellos, que son esas bestias que han usado para subyugar a Israel, eran incontables como la arena a la orilla del mar. Versículo 12. Y se supone que eso alentará a Gedeón a que ataque con 300 hombres, ¿no? Pues sí. Porque Dios va a enviar a Gedeón al campamento madianita, ¿sabes para qué? Para que él escuche la promesa de Dios en boca de sus mismos enemigos. Así que imagínate a Gedeón y Fura allí agazapados al lado del campamento madianita sin entender el propósito por el que estaban exponiéndose de esa manera, cuando de repente, versículo 13, escuchan a 2 soldados hablar de un sueño en el que un pan de cebada rodaba hasta el campamento madianita y golpeaba una tienda madianita con tal fuerza que volcaba de arriba abajo. Y podríamos pensar, pues vaya tontería más grande, ¿no? ¿Quién se preocuparía de que una hogaza de pan pudiera derribar su tienda?
De la misma manera también podríamos llegar a pensar, bueno, esos madianitas no estaban preocupados por los 32.000 hombres de una nación que habían aterrorizado durante 7 años. Y todo esto sin saber que ahora ya no eran 32.000, eran 300. Pero y eso es lo más sorprendente de la escena. Dios ha escogido ese momento para que Gedeón tuviera la oportunidad de escuchar que este vasto ejército, numeroso como langostas, estaba temblando de miedo. Porque fíjate cuál es la interpretación del amigo del soldado madianita a su sueño en el versículo 14. Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Gedeón descubre que el mismo mensaje que él había recibido 4 veces, recuerda, esa promesa de Dios de la victoria ha sido ya hecho patente en el corazón del enemigo. Está temblando de miedo. Gedeón se tuvo que percatar, y eso es triste, que su enemigo estaba más seguro, estaba más seguro de la victoria que Gedeón mismo, de esa victoria de Israel. Queridos hermanos, tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios, reflejadas en su palabra. Gedeón tuvo que comprobar y comprobar y comprobar. Pero Dios ya le había dicho desde el capítulo 6, Gedeón, tú vas a ganar. Voy a entregar a Madián en tus manos. Pero a pesar de sus continuas dudas, vemos aquí a Dios tratando tiernamente de nuevo a Gedeón y dejándonos una historia que nos anima a confiar en sus promesas. No podemos dudar de Dios, hermano, hermana. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca ha faltado a su promesa. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Él es fiel y ese atributo comunicable de Dios descansa en un atributo incomunicable, su inmutabilidad. Él no cambia. Él es siempre fiel. Siempre Él es fiel. Dice el apóstol Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo, es su naturaleza. Pero aún más, hermanos, la clara evidencia de que Dios cumple lo que promete, lo vemos en nuestra condición actual como hijos de Dios. ¿Tú sabes lo que el apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 3:29? Y si vosotros sois de Cristo, dice Pablo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O más cercano al original, y herederos de las promesas que Dios le hizo. Dios le dio la promesa a Abraham ¿de qué? De una herencia incontable de hijos. Y en su providencia, hermano, Él entretejió cada aspecto de la historia redentora con sus luces y con sus sombras, para que un día la simiente de Abraham, que es Cristo, permitiera que extranjeros y advenedizos, tú y yo, gentiles, aquellos que estaban lejos, hoy sean miembros de la familia de Dios, no por medio de la ley, sino por gracia, por medio de la fe. Y eso, hermano, es porque Dios cumple lo que promete. Si Dios hizo lo que hizo para que hoy seamos herederos de las promesas dadas a Abraham, y por lo tanto su pueblo, es que no podemos dudar de nuestro Padre Celestial. De hecho, Gedeón nos demuestra cómo un hombre inseguro termina aferrándose por completo a las promesas de Dios, recordándonos que somos insuficientes y que no debemos ofender a Dios con nuestra duda. Y yo pensaba en nuestros enemigos, esas huestes espirituales de maldad. No puede ser que los demonios puedan creer y temblar y puedan estar más conscientes del poder de Dios que sus propios hijos. No debería de ser así. Esas son palabras de Santiago, por cierto. No puede ser. Los demonios creen y tiemblan. No puede ser que sus hijos estén dubitativos del poder de Dios. No debemos ofender a Dios con nuestra duda, hermanos. Es por eso por lo que en el versículo 15, fíjate lo que hizo Gedeón. Se inclinó y adoró a Dios allí mismo, al lado del campamento madianita, antes incluso de regresar a su propio campamento, allí mismo, oyendo las promesas de Dios de boca de sus enemigos.
Vio que él se quedaba corto, pero Dios era suficiente. Reconoció su necedad al cuestionar al Señor y se postró ante él en reconocimiento de su grandeza y de su majestad. Dios obró en Gedeón a través de sus promesas de tal manera que volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos al campamento de Madián. Mira, R.C. Sproul, uno de mis predicadores y teólogos favoritos, escribió mucho acerca de las promesas de Dios. De hecho, tiene un libro exclusivamente acerca de este tema. Y él relataba en su experiencia que aun cuando no siempre siento su presencia, sé que las promesas de Dios no dependen de mis sentimientos, sino de su fidelidad. No dependen de nuestro miedo, de nuestra inseguridad, de nuestra frustración, de nuestra soledad. No, hermano, no ofendas a Dios con tu duda. Más bien cámbiala en adoración y alabanza a Dios, confiando en sus promesas. Porque recuerda, sus promesas no dependen de mis sentimientos, sino de su fidelidad. Lo que nos lleva a considerar la última lección a aprender por parte de Gedeón y de su pueblo, y es que Dios obra en nosotros a través de nuestra obediencia. Versículos 16 al 25. Porque fíjate, es el reconocimiento de su debilidad y la confianza en las promesas de Dios lo que lleva a Gedeón a una completa obediencia. Y aunque no sabemos si las instrucciones que Gedeón dio a sus hombres fueron dadas por Dios o fueron una estrategia propia de Gedeón, da igual. Está más que claro que Gedeón y sus hombres, conscientes de su número reducido de efectivos, pero motivados por las promesas de Dios, se levantan para cumplir los propósitos de su Señor. Porque ahora sí, Gedeón se muestra tal y como Dios lo vio en su llamamiento del capítulo 6. El Señor lo llamó un valiente guerrero, y ahora ya sí estaba cumpliendo con esa descripción. Un valiente guerrero que lidera a su ejército, como vemos en el texto, dividiéndolo en 3 grupos y equipándolos con trompetas y antorchas escondidas en cántaros. Y así descienden por la noche al campamento madianita y en el cambio de guardia tocan sus trompetas, como hemos leído, hacen pedazos sus cántaros para mostrar sus antorchas y gritan: la espada del Señor y de Gedeón. Versículos 19 y 20. Y ese es un plan brillante, porque invalida, por un lado, el tamaño de la disparidad entre los ejércitos, ¿no? Los israelitas parecen y se oyen mucho más grandes en tamaño de lo que realmente son, pero son 300, ¿eh? Lo que pasa es que se escuchan como muchos más. En segundo lugar, invalida la diferencia en fuerza, hace que los camellos no sean un factor determinante, porque debido a la confusión y al caos en el campamento, los madianitas los dejan olvidados. Y en tercer lugar, toma ventaja del momento en el que el enemigo es más débil, la noche. Están dormidos muchos de los madianitas. La noche estaba dividida en 3 vigilias de 4 horas cada una, con tan solo un tercio del ejército haciéndose cargo de cada vigilia. Así que en el cambio de guardia, un tercio del ejército estaría caminando de regreso a las tiendas, mientras que otro tercio estaba medio levantándose, había estado dormido. De esa manera, cuando los que estaban dormidos escucharon el ruido, ¿qué pasaba, hermanos? Que salían de sus tiendas, estaban confundidos, y al ver en su campamento a muchos hombres armados yendo hacia ellos, ¿qué hacían? Se mataban entre ellos. Y yo no sé si te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí. Es que los 300 no tuvieron que utilizar armas, no tuvieron que coger alguna espada que cayó por allí. Es que no mataron a ningún hombre, se mataban entre ellos. Los madianitas se mataron a ellos mismos. Ninguno de ellos podía regresar a casa cantando lo que había hecho, sino tan solo reconociendo que Dios es el victorioso. Y esa victoria se completa cuando los madianitas corren perseguidos por Israel, versículo 23, solo para descubrir cuando llegan a la frontera oriental del país que Gedeón ha organizado a la tribu de Efraín para dar muerte a sus líderes, Oreb y Zeeb. Y de esa manera es como somete el Señor a Madián a manos de Gedeón. Y yo, cuando acababa de leer este capítulo 7,
Pensaba solo como curiosidad que hay una maravillosa linealidad en este relato correspondiente a la narrativa de Gedeón. Porque mira, la primera vez que leemos de Gedeón lo encontramos protegiéndose de los madianitas en un lagar, nos dice el capítulo 6, versículo 11. La primera muestra de confianza de que la presencia de Dios estaba con él, nos dice el texto bíblico, se llevó a cabo en una peña, lo hemos mencionado, ¿no? Cuando el ángel del Señor quemó su ofrenda, versículo 20 del capítulo 6. Y finalmente Dios usó a Gedeón para derrotar a los reyes de los enemigos, que ahora son muertos en un lagar y en una peña. Qué coincidencia, ¿no? Pues no, Dios no es un Dios de coincidencias, Dios es un Dios de propósitos. Y es una muestra más de que Dios estaba bajo el control de absolutamente todo y de que la victoria es solo y enteramente de Dios. Así que, amados hermanos, puedes pasar, Rubén, y con esto quiero ir concluyendo en esta mañana. La iglesia de hoy también puede y debe aprender de esta sorprendente historia. Y lo debemos hacer reconociendo nuestra debilidad, confiando en las promesas de Dios y practicando una obediencia a Dios que, aunque no sea perfecta, sí debe ser sincera e íntegra. Mira, hermano, hermana, Dios no necesita grandes números para cumplir sus propósitos. Ni tampoco necesita líderes especialmente hábiles. No, Él necesita hombres y mujeres que dependen enteramente de Él al reconocer su debilidad. Yo creo que John Wesley pudo haber estado pensando en eso mismo cuando dijo: dadme a 100 hombres que no teman más que al pecado y no amen nada más que a Dios, y cambiaré el mundo. Dadme a 100 hombres que sean eruditos teológicamente, ¿no? Sean grandes teólogos. Dadme a 100 hombres que sean los mejores evangelistas de cada región. No, dadme a 100 hombres que dependan enteramente de Dios y no del mundo, y entonces cambiaré el mundo. Si deseamos que Dios nos use para cambiar el mundo, no podemos depender más del mundo y de sus cosas que de Dios. Porque, mira, cuando esas cosas desaparecen, nacen dudas e inseguridades que no son propias de aquellos que están en Cristo y que van a desvelar dónde estamos poniendo nuestro foco, dónde estamos poniendo nuestros ojos, dónde estamos poniendo nuestra mirada, como diría Pablo en Colosenses capítulo 3. Mira, no podemos huir despavoridos a Dios cuando el hombre nos falla. Eso no tiene que pasar, no tiene que suceder para que estemos escondidos plenamente en Dios. Dios tuvo que cribar el ejército de Gedeón para que ellos dependieran enteramente y se escondieran enteramente en Dios, de manera que el orgullo humano quedara supeditado al poder de Dios. Y a veces Dios tiene que llevarnos a pelear batallas con 300, para humillarnos y darnos cuenta de que nosotros no llegamos, que somos débiles, de que nuestras estrategias fallan, de que no podemos luchar con las armas de la carne y por tanto contemplar nuestra necesidad del victorioso, de su estrategia y de sus armas, que son mucho mejores que las que nosotros creemos que tenemos o que las que el mundo quiere ofrecernos. Es ahí donde nos percatamos de nuestra necesidad de Dios y de que la gloria no es para nosotros, es enteramente para Él. Pero hermanos, qué bueno sería que, al igual que el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, y lo hemos leído, hiciéramos de vez en cuando un ejercicio de reconocimiento de nuestra debilidad y del poder de Dios. Que viéramos nuestro aguijón en la carne como una manera en la que Dios se glorifica a través de nosotros, en vez de jactarnos y gloriarnos en nosotros mismos. Necesitamos reconocer nuestra debilidad para que Él sea nuestra fortaleza. Necesitamos reconocer nuestra insuficiencia para descansar en su infinito poder. Porque recuerda, fue lo débil del mundo lo que escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y eso tiene un propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y concluye el apóstol Pablo en 1 Corintios 1. De manera que el que se gloría, gloríese en él, Señor. Si hay algo de lo que gloriarse, si hay algo de lo que jactarse, es de Cristo tan solo y de su cruz. Tan solo, hermano. Porque es mirando a la cruz, es mirando a Jesús, contemplando cómo el Rey eterno se encarnó
y descendió a este mundo en debilidad para darnos vida con su muerte. Que podemos decir, Señor, tu gracia es suficiente. Tu gracia me basta, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y eso nos lleva a descansar y confiar plenamente en sus promesas. Ese debe ser el apoyo de nuestra confianza. Dios siempre es fiel. Él no va a fallar su promesa, aun cuando las circunstancias nos hagan pensar lo contrario. Hay un precioso himno que lo expresa mucho mejor de lo que yo podría hacerlo y lo conocemos. Dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Amén. Es así como Dios obró a través de su pueblo por generaciones, ¿sabes? Lo hizo con Abraham y su promesa incondicional. Lo hizo con Moisés y su promesa de redención. Lo hizo con Josué y su promesa de compañía constante. Y así podríamos recorrer toda la palabra. Pero hermano, si lo sigue haciendo en el día de hoy a nosotros, ¿sabes por qué es? Porque Cristo es el cumplimiento perfecto de todas las promesas de Dios. Él es la realidad de todas las garantías de Dios. Recuerda, si hoy somos su pueblo, es porque Dios cumple lo que promete. Y finalmente, sus fieles promesas son a la vez el motor de nuestra obediencia. Al igual que Gedeón, su pueblo es impulsado hoy por las promesas de Dios en su palabra a una obediencia sincera e íntegra, que además nos lleva a la victoria. Porque el primer paso para aprender a obedecer a Dios es entender con una claridad absoluta que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Que hubo uno que obedeció de manera perfecta en mi lugar, Cristo, y que es por causa del mismo que mi obediencia es impulsada para un entendimiento maravilloso de la bondad de los mandatos de Dios. Y por eso lo he querido unir. No sé si ves la línea, ¿no? Nuestra debilidad nos lleva a depender del poder de Dios. Esa dependencia nos lleva a confiar en sus promesas y esa confianza en sus promesas a obedecer sus mandamientos. Así es como Dios obró en Gedeón hace 3200 años. Y así es como obra hoy en sus hijos para su gloria y para bendición de su pueblo. Permíteme cerrar a modo de oración con un texto bíblico que recoge estos principios y que me parecía además un broche de oro para este pasaje. Y como digo, podemos hacerlo con nuestros ojos cerrados y nuestra cabeza inclinada. Y es el Salmo 33, versículos 16 al 22, a modo de conclusión. Y dice así el salmista: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Amén.